A todos nos pasa lo mismo. Cuando empezamos a estudiar español, soñamos con leer a los clásicos, a Cervantes o Gabriel García Márquez en versión original. Queremos sentir la literatura de verdad. Pero seamos sinceros, si abres Cien años de soledad o El Quijote, teniendo un nivel A2 o B1 o incluso B2, lo más probable es que a los 10 minutos quieras cerrar el libro, tirar el diccionario por la ventana y nunca leer nada más en español. Y el problema no eres tú ni tu capacidad. El problema es que para disfrutar la lectura hay que ir paso a paso. No puedes correr un maratón si acabas de aprender a caminar. Por eso hoy te voy a enseñar qué leer antes de llegar a esos clásicos, para que realmente disfrutes el proceso y no te frustres en el intento. Hola, soy Olga, bienvenidos a mi canal. Aquí hablamos de cómo aprender español a través de lo que más nos gusta, los libros y las series. Si quieres pasar de la frustración al placer de leer en otro idioma, suscríbete, porque hoy empezamos con una lista de lecturas realistas. Pero antes de ir a los títulos, hay una pregunta clave. ¿Cómo saber si el libro es adecuado para tu nivel actual? Muchas veces cometemos el error de elegir algo demasiado complejo, pensando que así podemos aprender más rápido. Y yo cometí el mismo error. Compré un libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Lo abrí un par de veces, intenté leerlo, no entendí absolutamente nada y lo dejé hasta la próxima vez. Aquí va mi consejo. Elige siempre un libro que sea un poco más fácil de que crees que puedes leer. Lo ideal es entender entre el 95 y 98% de las palabras en la página. Eso significa encontrar solo entre 4 y 10 palabras desconocidas por hoja. En este caso podrás averiguar su significado por el contexto. También he visto consejos que unos 80% es suficiente, pero no estoy de acuerdo. Si cada quinta palabra es nueva, no puedes deducir nada. Tendrás que buscar cada palabra en diccionario, te perderás el hilo de la historia, te cansarás muy pronto y dejarás un libro en la estantería. Ahora te voy a enseñar la diferencia entre diferentes niveles de la lectura. Aquí tengo unos libros y vamos a leerlos juntos. Empezamos con Un peso pesado, Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Es muy tentador de querer sumergirse a la literatura tan seria, pero seamos sinceros, es demasiado difícil para la mayoría de nosotros. Capítulo 1. ¿Qué trata de la condición? ¿Qué trata de la condición y el ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. ¿Has escuchado? El orden de las palabras son bastante antiguo y hay unos términos que ya no se usan. Es precioso, pero duele. Seguimos con algo más accesible, es Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Es un gran clásico, pero este libro en particular no es denso. Está escrito con un lenguaje mucho más sencillo de que otros sus libros, con un estilo casi periodístico. La historia de esta historia. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá.
que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur de Caribe. Aquí la estructura es mucho más clara. Hay palabras nuevas, pero se entiende hasta 95%. Y ahora vamos con algo mucho más ligero, Harry Potter. Vale, sé que no es una literatura original en español, sino una traducción de inglés, pero es un nivel ideal para empezar a leer sin sufrir y simplemente disfrutar. El niño que vivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Groomings, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual. Es súper fluido, el vocabulario es muy simple y muy cotidiano. Leer en español no es una prueba de nivel, es una herramienta para mejorar y disfrutar. El libro correcto cambia todo. Para que no pierdas tiempo buscando, te he preparado una lista de recomendaciones divididas por categorías. Elige la que más te gusta. Número 1. Libros para estudiantes. Vale, existen los libros escritos especialmente para los estudiantes de español. Yo he leído 2 colecciones, pero imagino que habrá más. Una es Lola Lago y otra Peppa Villa. En estas colecciones hay libros graduados para diferentes niveles, desde A1 hasta B1 o B2. Se leen muy rápido y con facilidad. Puedes empezar con el primer libro y ir avanzando poco a poco. Personalmente, a mí me gusta más la serie de Lola Lago. Son historias de detectives sobre una chica que se llama Lola y ella tiene una agencia con unos socios. En cada libro resuelven un misterio diferente. Lo bueno es que tienen una trama real y son bastante entretenidas. No son libros muy grandes, de hecho algunos me he llegado a leer en un solo día. Está claro que no es una literatura profunda, pero es suficiente para los niveles principales e intermedios. Quiero mencionar una colección más que se llama Historias para aprender español. El formato es curioso. Primero te dan unas palabras en español con traducción y después va el fragmento de la historia en español. Yo leí un libro de esta serie, se llama Me voy o me quedo, de nivel B1. En mi caso era versión en inglés-español, pero imagino que sean opciones en otros idiomas. Si te soy sincera, no puedo decir que me encantará mucho, me pareció una historia un poco tonta. Espero que otros libros de la serie sean mejores, pero como no lo he leído, no puedo decir nada. Número 2. Libros infantiles. Hablemos de los libros infantiles. A ver, voy a ser clara, a mí personalmente no me gustan. Me parecen bastante aburridos y creo que a la mayoría de nosotros adultos nos pasa lo mismo. Sin embargo, hay una excepción, Nostalgia. Si tienes algún libro que te encantaba en tu infancia, es una idea fantástica buscar su versión en español. Como ya conoces la historia, tu cerebro no se esfuerza tanto y puedes concentrarte en el idioma. Sé que a mucha gente le encantan los clásicos como El Principito, Winnie the Pooh, las crónicas de Narnia o los cuentos de los hermanos Grimm. Si es tu caso, adelante. Número 3. Libros para jóvenes. Otra categoría mucho más interesante es la literatura juvenil. Para mí es un punto medio ideal. Las tramas ya te enganchan, pero el lenguaje es muy fluido y natural, sin complicaciones innecesarias. Estos libros se escriben con un lenguaje muy contemporáneo y contienen mucho slang actual, que es muy útil para aprender español real que se habla en la calle hoy en día. En esta categoría te recomiendo algo como Invisible de Eloy Moreno. Yo estoy escuchando este audiolibro ahora mismo. Número 4. Harry Potter y los fanfics.
Sé que hay muchísimos fans de Harry Potter por todo el mundo y eso es la siguiente categoría. Lo mejor de esta saga es que cada libro es un poco más difícil que el anterior. Esto es perfecto para aprender español porque te permite mejorar tu nivel de forma gradual y sin agobios. Y una ventaja más es que también hay los fanfics. Los fanfics son una fuente casi infinita de lectura. Suelen ser muy fáciles de leer y muy adictivos. Aprovéchate de esto. En la descripción del vídeo voy a dejar enlaces para los libros de que hablo hoy y también sitios donde puedes encontrar los fanfics en español. Y por cierto, si eres fan de cualquier otro universo literario, te recomiendo muchísimo buscar sus fanfics. Es la mejor forma de leer sobre algo que ya te apasiona. Número 5. Número 5 y el último. Tus libros favoritos en traducción. Por norma general, los libros que no son originales sino traducción suelen ser más fáciles de leer. El lenguaje suele ser más neutro y menos complejo que el de un autor nativo escribiendo desde su propia cultura. Si has leído algún libro en tu idioma y te encantó, intenta leerlo en español. Como ya sabes de qué trata la historia, tu cerebro no hace esfuerzo para entenderlo, sino para absorber vocabulario y estructuras nuevas. No voy a darte ejemplos específicos aquí porque cada uno tiene su propio gusto y sus propios libros favoritos. La clave es elegir algo que ya conozcas. Ahora la pregunta de millón. ¿Cómo leer para que el vocabulario nos queda en la cabeza? Porque si solo leemos y olvidamos, no avanzamos mucho. Mi método es siguiente. No intentes a traducir cada palabra. Si lo haces, te vas a cansarte a las 2 páginas. Yo solo anoto las palabras en 3 casos. Caso 1, si la palabra aparece mucho y me doy cuenta de que es muy importante. Número 2, si no entiendo nada de la frase por culpa de esa palabra. Y el tercero es si la palabra me gusta mucho y me gustaría usarla en mi vida día a día. Para memorizar las palabras yo uso Anki. Anki es una aplicación de flashcards basada en la repetición espacial. Cada vez que anoto palabras nuevas, las meto en Anki con su contexto. Pero ojo, no hace falta meterlo todo. Normalmente no pongo muchas tarjetas porque me parece inútil y innecesario intentar memorizar decenas de palabras a la vez. Yo añado como máximo entre 5 y 10 palabras al día y ya está. Es mucho mejor aprender 5 palabras de forma sólida que 50 que vas a olvidar mañana. Recuerda, menos es más. Próximamente quiero hacer un vídeo sobre cómo usar Anki y por qué he elegido Anki. Al final este vídeo ha quedado un poco más largo de lo que yo esperaba, así que muchas gracias para escucharme hasta el final. Espero que mis consejos sean útiles. Si es así, dale un like a este vídeo. Te he dejado en la descripción los enlaces a los libros de que he hablado hoy y también un mazo de Anki con el vocabulario útil sobre los libros. Y atención, en el próximo vídeo te voy a hablar de qué ver en español para los niveles iniciales y intermedios. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!